Bien, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor en todo lo que vamos a enseñar en este momento. Entendemos que es la palabra de Dios que vamos a enseñar, pero siempre necesitamos dirección de Dios, porque aún sea la palabra de Dios, necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos guíe en todo lo que hablemos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de poder analizar tu palabra, de poder escuchar tu palabra, oh Dios. Guíanos, Señor, en este proceso, que no sean nuestras opiniones, que no sean las opiniones de autores humanos, sino que sea tu opinión, oh Dios, la que prime en todo lo que tratemos, en todo lo que hablemos. Guíanos, Padre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El miércoles pasado nos quedamos precisamente en este slide y estábamos analizando lo que decía este slide. El plan de Dios no es que nosotros escojamos estas relaciones a nuestro antojo entre los muchos cristianos que están allá afuera. Nos quedábamos ahí, y para los hermanos que se están incorporando hoy, queremos recordarle que estamos tratando el libro ¿Qué es una iglesia cristiana? De Mark Dever, y hacíamos la pregunta, y precisamente esto que hemos leído pertenece a ese capítulo introductorio que habla de qué buscamos en una iglesia. ¿Qué es lo que buscamos en una iglesia? Era lo que tratábamos el miércoles pasado, en donde en muchas ocasiones nosotros estamos buscando que la iglesia pues nos quede fácil de llegar, es decir, lo que buscamos es cercanía. A veces buscamos que la música sea movida, o que la prédica no sea muy movida, sino que sea una prédica pacífica, apacible. En fin, a veces nos basamos en ciertas cualidades para buscar una iglesia, y precisamente en este punto es que estamos ya terminando este punto, y nos habla de que el plan de Dios no es que nosotros escojamos las relaciones con los hermanos en la iglesia, sino que nos relacionemos con todo. Y sigue diciendo, lo que Dios quiere es establecernos en una relación con gente real, de carne y huesos, y quiere unirte a un cuerpo de personas pecadoras, molestas, y que llegarán a fastidiarte como amigos que te aman y fielmente producen heridas. Es decir, hay garantía de que te va a doler, como dice la canción aquella. Entonces, yo voy a necesitar una persona que me ayude a leer, que esté por aquí, que pueda ver, que lea fluido y que sea fuerte. Necesitamos las dos F, fluido y fuerte. ¿Qué quiere? Lo que un cristiano es importante nosotros partir desde este punto de que lo que un cristiano es, porque se supone que las iglesias están compuestas de cristianos. Entonces, vamos a estar viendo esto. Un cristiano es alguien que, en primer lugar, ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, partimos de la premisa de que todos los que están en la iglesia creen esto y han hecho esto. Para definir una iglesia, es una iglesia compuesta de cristianos. Y entendemos que para ser cristiano, esta definición es bien abarcadora. Un cristiano es alguien que ha reconocido su incapacidad y la inutilidad de sus propios recursos morales delante de Dios. Ha reconocido que él, en desafío a la ley de Dios claramente revelada, ha entregado su vida a la adoración y amor de otras cosas que no son Dios. Cosas como su carrera, familia, las cosas que el dinero puede comprar, la opinión de otras personas, el honor de su familia y de la comunidad, el favor de los falsos dioses de otras religiones,
los espíritus de este mundo o también las cosas buenas que una persona puede hacer. Eso es un cristiano. Piense que entonces un cristiano es alguien quien reconoce que le ha faltado a Dios y se ha arrepentido por haber faltado a Dios. Quiero aclarar de que si hay alguna pregunta por todo lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, no la dejamos para el final, sino que inmediatamente en ese contexto respondemos. Y si hay algún comentario, no es un monólogo, es un conversatorio que tenemos acá. ¿Por qué estamos leyendo tantas partes? Porque si yo pregunto, levanten la mano los que ya estudiaron el libro o los que por lo menos comenzaron, yo sé que escasas manos se van a levantar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Leyendo el libro aquí. Claro, no estamos leyendo el libro in extenso, no estamos leyendo todo lo que está en el libro, pero sí yo he seleccionado lo que presenta el libro. Hay algunas cosas que yo entiendo que no son de gran relevancia, pero es necesario leerlas para poder entender las que son de gran relevancia. Si nos vamos directamente a lo que es de gran relevancia, es probable que entonces tengamos algo esquemático y que podamos perder algunas ideas o no tenerla con todos los detalles y los matices que puede presentarnos el autor. Entonces, por eso vamos a leer mucho aquí, Martín. Doctor, en resumen, ese párrafo identifica al pecador. Y con el anterior, porque el anterior también nos habla bueno, al pecador arrepentido estamos hablando, porque estamos hablando de lo que es un cristiano. Sí, bueno, exacto, digo, en el párrafo actual que acabamos de leer, se está señalando que estamos reconociendo sí, que eso era la vida que teníamos. Exactamente. Que estamos repitiendo. Exactamente, así es. Okay. Es alguien que ha reconocido su incapacidad y la inutilidad de sus propios recursos morales delante de Dios. Es una persona que en pocas palabras entiende que él le ha fallado a Dios y está arrepentido, porque hay muchas personas que reconocen que le han fallado a Dios pero no están arrepentidos. O sea, estaba equivocado con respecto a lo que dice Maxim. La frase que dice que reconoce la inutilidad de sus propios recursos morales delante de Dios. O sea, actualmente yo entendía que eso era lo que quería decir, que todavía no es cristiano, pero a veces se desvía por lo que dice más abajo, o a veces no, casi a diario, que era lo que entendía. Es que estás reconociendo que todo esto lo hace. No, que lo hacía un cristiano, vuelvo como a remarcar, es alguien que ha conocido, ahí ya el verbo está conjugado en pasado, su incapacidad y su inutilidad de sus propios recursos morales delante de Dios. Ahí eso es lo que define como cristiano. Lo que sigue adelante es como ampliando más esta idea. Ha reconocido que él, en desafío a la ley de Dios claramente revelada, es decir, Dios se ha revelado, él conoce esa ley de Dios, ha entregado su vida a la adoración y amor de otras cosas que no son Dios. La ha entregado, no que ahora la tiene en esas cosas. No quiere decir con eso que nosotros no tengamos caída. Por eso es que a veces, o no a veces, el salmista decía: líbrame, Señor, de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Hay veces que nosotros pecamos y ni cuenta nos damos. Venimos a entrar en cuenta cuando, estudiando más la palabra del Señor, decimos: oh, pero mira, cuidado, yo estoy en esto. Yo recuerdo el libro En pos de la santidad de Jerry Bridges. Él plantea de que en nuestra progresión en la santificación, cosas que nosotros hemos dejado de hacer, que hoy en día ya no son pecado en nosotros, pero ahora nos estamos arrepintiendo de otros pecados, cosas que antes nosotros la cometíamos y no la veíamos como pecado, no la percibíamos como pecado,
no sentíamos reprensión. ¿Por qué? Porque había algo que era mucho más grande, pero ahora hay algo que es más sencillo y ustedes lo van a ver. A veces uno como cristiano comete una falta y uno está con la cabeza para abajo, bien triste y cabizbajo, y viene un compañero de trabajo, de estudio, y te dice: ¿y qué te pasa? Hice tal cosa y me siento mal porque le falté a Dios. Y el otro que está, y por esa bobería, usted sabe que la palabra está editada, ¿no? Y por esa bobería es que tú estás así. Como quien dice: ¿eso qué? Y lo peor es que a veces hay otros cristianos que se le van a acercar y le van a decir: ¿pero y quién no hace eso? Todo lo hacemos. Porque parece ser que todo lo hacemos es licencia para que lo hagamos, y no es así. ¿Entendido? Entonces, puede ser que un cristiano caiga de pronto en un momento, quizás no con estas cosas que están aquí, pero a veces hasta con el ministerio. A veces estamos desarrollando un ministerio y ese ministerio es nuestro Dios. Y no es así. En ocasiones estamos sirviendo en la obra del Señor, pero no estamos sirviéndole al Señor de la obra. Y eso puede suceder. Yo recuerdo un profesor, el último profesor que tuvimos en el seminario ahora, el hermano Edgar Aponte, que en un momento le preguntan: ¿y uno puede, usando la Biblia, hacer tal cosa mal? Y dice él: claro, la capacidad humana para hacer lo que está mal es inmensa. Hasta tomando la Biblia, hasta basándose en la Biblia, puede hacer cosas malas. Parece que no hay más comentarios. Un cristiano también ha reconocido que estos ídolos condenan en esta vida y en la venidera. Sus apetitos nunca son satisfechos de este lado de la eternidad, y ellos provocan la justa ira de Dios durante la siguiente vida en la eternidad. Una muerte y un juicio en el cristiano ya ha probado un poco. Una muerte y un juicio que el cristiano ya ha probado un poco, misericordiosamente, en las miserias de este mundo. Es decir, reconocemos la miseria que trae el pecado. Por lo tanto, un cristiano sabe que si él muriera esta noche y se presentara delante de Dios... Perdón, presten mucha atención a esta parte, porque de hecho nosotros hemos estado hablando en la clase de evangelismo que si usted se presenta delante de Dios, ¿qué usted le respondería? Mire qué buena respuesta hay aquí, ustedes van a ver. Por lo tanto, un cristiano sabe que si él muriera esta noche y se presentara delante de Dios, y si Dios dijera: ¿por qué debo dejarte entrar en mi presencia?, el cristiano diría: tú no me deberías dejar entrar, yo he pecado y tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Pero él no se detendría ahí. Refiriéndose al cristiano. Él continuaría diciendo: sin embargo, debido a tus grandiosas promesas y misericordia, yo dependo de la sangre de Jesucristo que Él derramó como sustituto por mi pecado, pagando mi deuda moral, satisfaciendo tus requisitos santos y justos y removiendo tu ira en contra de mi pecado. En pocas palabras, un cristiano no es aquel que se cree bueno. Un cristiano es aquel que sabe que es malo. Porque mientras más nos acercamos al Señor, más cuenta nos damos de nuestra maldad. ¿Entendido? Por eso es interesante que nosotros analicemos ese cristiano que vive buscando faltas en el otro. ¿Qué me dice? No sabiendo la suya. Y un cristiano que está consciente de quién es Él y quién es Dios, le quedan pocas ganas de estar mirando la paja de los ojo ajeno. Está más afanado en quitarse su viga. Y no solo aprender a perdonar,
sino como no fijarse en lo que el otro está haciendo, que es un mal que tenemos. No condena. Sabiendo yo para lo que doy, entonces entiendo que el otro también cae aquí. Sí, es mucho lo que podemos decir de ahí. Eso es parte de nuestra justificación. Pero fíjense que no es tan fácil, señores. Es una tendencia humana. A Pedro acaban de perdonarle y restaurarlo en su ministerio. No acaban de perdonarle, lo habían perdonado ya. Acaban de restaurarlo en su ministerio, porque el Señor está reunido ahí con los apóstoles y le dice a Pedro específicamente: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Todos no sabemos la historia. Y de pronto él le dice a Pedro: sígueme. Y Juan no lo llamaron, pero siguió también. Y de pronto Pedro se mira: Señor, ¿y este qué? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? ¿A ti qué te importa? Así mismo. No lean, no han leído. Lo que pasa es que la nueva traducción nada más dice: ni a ti qué. Pero váyanse a la más antigua: ¿y a ti qué te importa? ¿Y eso qué contigo? Y eso que contigo lo que te está diciendo es: ¿a ti qué te importa? Pon la vista en mí. Porque si yo quiero que él, decir, y si yo le doy un ministerio a él tal, ¿a ti qué? El problema es que es muy común eso, el que nosotros pongamos la vista en el otro. Pero el enfoque aquí es que el cristiano no es una persona que no peca, es una persona que está consciente de su pecado y pide misericordia a Dios por su pecado. Con esa afirmación de ser declarado justo en Cristo, el cristiano es alguien que ha descubierto el comienzo de la libertad de los pecados que lo esclavizaban. La satisfacción de Dios en la obra de Cristo significa que la persona ha sido liberada de la condenación. Ahora es libre. Por primera vez el cristiano es libre para darle la espalda al pecado. No solamente reemplazarlo por otro pecado, sino ser lleno del Espíritu, deseando al mismo Jesucristo y bajo el gobierno de su Salvador. Fíjense, yo en la expresión de el libre albedrío, yo tengo mis reservas con esa doctrina. Yo no creo en el libre albedrío en el inconverso. Es decir, yo no creo en el libre albedrío cuando la persona no ha sido cristiana, no es cristiana, porque la Biblia dice que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cuál es la libertad de un muerto? Pero también dice que están esclavizados por el pecado. ¿Y cuál es la libertad de un esclavo? Sin embargo, cuando la persona viene a Cristo, ahí sí yo creo que tiene libertad para pecar o no pecar, porque eso es lo que enseña la Biblia. El inconverso no tiene opciones. El inconverso va o a pecar o a pecar. O va a pecar de una manera o va a pecar de otra. Ahora el cristiano tiene la libertad de pecar o no pecar. ¿Por qué? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que era esclavo del pecado ya no es esclavo del pecado, es libre en Cristo. El que estaba muerto, el Señor lo resucitó. Cuando pecamos, miren lo delicado que es todo esto. Cuando el cristiano peca, peca consciente. No es deliberadamente, ¿entendido? No es deliberadamente. Claro, cuando digo peca consciente, no es la palabra, voy a recapitular. Cuando el cristiano peca, tiene la opción de no pecar, es decir, peca en libertad. El inconverso no tiene esa opción de no pecar. Lo que va es a cambiar de pecado. Puede cometer un pecado más atroz o uno menos, pero no pecar. Porque cuando dice, viste, no pequé, ¿y de qué está pecando entonces? De orgullo. Entonces, como quiera, está cayendo en pecado. Pero el cristiano no. El cristiano tiene esa opción. Y de no pecar de orgullo, ¿cómo?
yendo en acción de gracia delante de Dios. Gracias, Señor, porque me libraste de ese pecado. Luis, y después. Eso me hace pensar en una parte del libro de Juan 15, 22, que Jesús le dice a los apóstoles que si Él no hubiese venido no tuviera pecado, pero ahora que saben la verdad no tienen excusa. No tienen excusa, exactamente. Y claro está, cuando el Señor dice ahí, si yo no hubiese venido no tuvieran pecado, no es que no eran pecadores, es que no tendrían ese pecado de conocer lo que ellos conocen. Exacto. Y algo importante también que tomar en cuenta es que el creyente vive para la gloria de Dios. El inconverso no. Independientemente de lo que él haga, todo como no lo hace para la gloria de Dios, ya es pecado. Exactamente. Haga o no haga. Dejé de pecar, pero no fue para la gloria de Dios. Entonces ya es pecado. Contrario a Adán, que trató de quitar a Dios de su trono y hacerse a sí mismo Dios, el cristiano se regocija que Cristo está en el trono. Él medita constantemente en la perfecta sumisión de la vida de Jesús a la voluntad y palabras del Padre y busca ser como su Salvador. Ese es nuestro eslogan aquí, ser como Cristo. Esa es nuestra meta, ser como Cristo, ¿no? Entonces, todo lo hacemos a través de Cristo. Y como es a través de Cristo, aún nuestros intentos fallidos, es decir, y aún nuestra adoración mediocre, adoración en el sentido como estilo de vida, no como cantar, Bob Coffin en su libro Nuestra adoración importa dice que los pasajes bíblicos que se refieren a la palabra adoración, ninguno tiene que ver con cantar. Sin embargo, cada vez que nosotros decimos de adoración, pensamos que es cantar, y no es así. Aún esa adoración mediocre, entiéndase, esa vida como tan mediocre que vivimos para el Señor, como es a través de Cristo, Cristo le pone lo que falta. A todos nos falta. A algunos le faltará más, a otros le faltará menos, pero a todos nos falta. ¿Qué sucede? Que todo lo que falta, Cristo lo completa. Por lo tanto, el cristiano es alguien que ante todo ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Cristo ha satisfecho la ira de Dios y el cristiano es ahora declarado justo delante de Dios, llamado a una vida justa y vive en la esperanza de que un día estará delante de su majestad en el cielo. Fíjense que es interesante, el cristiano es declarado justo, no es que es justo, pero es declarado justo, como Cristo, que aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, es decir, fue tratado como pecador. Pero además nos llama, hay un llamamiento a una vida justa. Cuando hay un corazón no arrepentido que se topa con las doctrinas de la justificación, lo que hace es basarse en una doctrina santa para adquirir una licencia para el pecado. Yo no soy justificado por lo que yo hago, yo soy justificado por lo que Cristo hizo. Y como voy a ser justificado por lo que Cristo hizo, entonces venga la vida de desenfreno y de pecado. Es decir, una persona que me dice eso, es una persona que no hay ningún cambio en su vida, su atracción sigue siendo al pecado. Y al que le sigue atrayendo el pecado igual, yo lo puedo decir sin miedo a equivocarme, Cristo no está en esa vida. No es verdad que un cristiano el pecado le sigue atrayendo igual. Fíjense la diferencia. Es probable que un cristiano peque igual que un inconverso moralista. Es probable que sí. De hecho, es probable que peque más que un inconverso moralista. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es la relación con el pecado. Mientras el pecador se deleita en el pecado, el cristiano verdadero, ¿qué le pasa con el pecado? Lo sufre, se lamenta por el pecado. Señor, otra vez te fallé. Mire qué diferencia, hay una relación diferente. En aquel es un deleite y usted oye a los inconversos hablando de cómo ellos hacen sus barbaridades y se deleitan en eso. Se deleitan tanto que no solo ellos
lo hacen, sino que se deleitan con quienes también lo hacen. Pero el cristiano no. Ojo con esto, mis hermanos, ojo con esto. Porque si a mí el pecado me sigue deleitando, aunque lo esté cometiendo otro, ¿qué pasa con eso? A veces pensamos que el yo deleitar mi alma viendo una película no me hace pecar. ¿Qué me está deleitando a mí? Es probable que yo soy una persona decente, pero me estoy deleitando en esa película, en las atrocidades que está haciendo esa persona. Yo recuerdo que en una ocasión llego yo a visitar a un amigo mío cristiano y lo oigo, ¡sí, mátalo, mátalo! Y lo miro. Le digo, pues tú todavía te deleitas cuando están matando a alguien. Me dice, ¿qué pasa? ¿Eso es la película? ¿Eso es una película? ¿Eso es verdad? Digo yo, sí, pero tu alma se deleita todavía en eso. Porque están matando a alguien. Sí, pero es que ese es el malo. Sí, pero te deleita. Lo goza. Y yo di el ejemplo, pero ustedes me van a decir a mí como que no sentimos como cierta musiquita por dentro, bien adentro, cuando matan a los delincuentes. Quizás salimos de ese ya. Pero por lo menos cierto alivio. Yo sí. Yo estoy haciendo esa musiquita. Pero eso es algo que debemos mortificar. Es decir, no podemos decir, eso es algo que debemos mortificar, señores. Ustedes no se recuerdan lo que pasó recientemente con un pastor. Yo digo pastor porque ese no califica ni para cristiano. ¿Cómo es posible que ese hombre se atreva a decir, debieron matarlo a todos? Yo lo único que lamento es que no lo mataron a todos. Oiga eso. Entonces, es importante que nosotros seamos cautos en nuestra relación con el pecado. Yo recuerdo que le corregía a unos jóvenes y le decía, sí, a lo mejor tú no bailas perreo, era que se llamaba en ese entonces, yo no sé ni cómo se llamará, porque eso va a ir en degradación, pero te deleita viendo cómo bailan nosotros. Y yo recuerdo que uno de esos jóvenes, la mamá, y le dijo, mami, quita esa música. Bueno, en un momento que estaban ahí todos como familia, mami, quita esa música, que tú recuerdas lo que el pastor dijo, porque la mamá se deleitaba viendo eso. Yo no lo dije porque sabía que la mamá se deleitaba, pero luego me dieron el testimonio de cómo, y la misma mamá va y me lo dice, mire pastor, que mi hija me dijo que esto y lo otro. Le digo, sí, es verdad, y usted le está dando mal ejemplo, porque si usted se deleita viendo eso, sus hijos van a querer deleitarlo a usted. ¿No es así? Ojo con eso. Perdón, ¿habíamos leído eso? Sí. Pero eso no es todo. Segundo, un cristiano es alguien que, por la virtud de su reconciliación con Dios, ha sido reconciliado con el pueblo de Dios. Punto muy importante es. El acto de Adán de romper su comunión con Dios resultó en un inmediato rompimiento de la comunión entre todos los seres humanos. Desde ese momento, defiéndase quien pueda. Sálvese quien pueda, dice el refrán dominicano. Es importante que nosotros entendamos que en nuestra relación con Cristo somos reconciliados verticalmente con Dios, pero también somos reconciliados con el pueblo de Dios. Fíjense que primero el autor comienza planteando cómo Dios en Cristo nos ha reconciliado consigo, pero ahora se nos plantea que hay otra reconciliación. Hay algunos que creen que no, yo solamente me reconcilié con Dios, y ustedes van a encontrar, de hecho hubo un tiempo en donde estuvo muy de moda el de no, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo asisto a cualquiera. De hecho, para mí fue asqueante escuchar a un cristiano, que yo lo tenía como cristiano de mucho tiempo, decirme que no, que él se congregaba en cualquier iglesia, que él dice, mira, yo soy tan open mind, como que ha crecido tanto, que yo me congrego hasta en las iglesias de los testigos de Jehová y esto y lo otro. Recuerdo que
Sí, se hizo cáncer ese crecimiento. Recuerdo que uno de los líderes de Rick Warren también planteaba eso, de que él podía buscar a Dios hasta en un templo budista. Como que fue muy amplio esto. Hay algunos que se van a un extremo, porque Satanás siempre es extremista. Eso se lo escuché a Ezequiel Molina, el pastor Ezequiel Molina dice, es que Satanás es un extremista, él siempre se va a los extremos. Habían aquellos que decían que no tenían que congregarse en ninguna iglesia, y hay otros que se van al otro extremo y dicen, yo me puedo congregar en cualquier iglesia. Oiga, no debe ser cualquier iglesia, no debe ser ninguna iglesia, debe ser una iglesia bíblica. Seguimos. Así que no debería ser ninguna sorpresa que Jesús dijera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ve a Mateo 22, 34, 40. Los dos mandamientos van juntos. El primero produce el segundo y el segundo prueba el primero. ¿Se entiende? El primero produce el segundo y el segundo prueba el primero, evidencia el primero. Si amas a tu prójimo como a ti mismo es porque amas a Dios sobre todas las cosas. Solamente amando a Dios sobre todas las cosas podemos amar a Dios. Pero además que Juan dice, tú no puedes decir que amas a Dios si odias a Dios que no has visto, si odias a tu hermano que has visto. Es decir, la evidencia que yo tengo de que se dio el primero es el segundo. Es importante que nosotros entendamos ese punto. Es decir, la evidencia que tenemos, cómo es la relación con Dios con una persona, es cómo se relaciona en la iglesia. No vayamos a pensar que la relación con Dios de una persona es mejor que su relación con los hermanos en la iglesia. Una persona que tiene una relación conflictiva con los hermanos en la iglesia está evidenciando que asimismo tiene una relación conflictiva en su con Dios. Asimismo será su relación con la palabra de Dios. Esa será una persona que se seguirá tomando licencias en áreas que Dios no se la ha dado. Porque recuérdense lo que hablábamos el miércoles pasado. ¿Cómo debemos amar? ¿Cómo nos manda Jesús que amemos? Como Él nos ama. Fíjense que ya no es ni siquiera amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que amarás a tu hermano como Cristo nos ha amado. Es decir, va mucho más allá. El centro de amor nuestro no es el que importa, es el amor de Cristo hacia nosotros. Ese es el estándar. Y si yo no estoy cumpliendo ese mandamiento, ¿qué me dice? Que yo no estoy amando a Cristo entonces. Yo recuerdo una hermana que en una ocasión, pero por hacer ella chiste, dice que en un momento le dice al Señor, ay Señor, tú me tienes enamorada. Ay, pero tus hijos me tienen harta. Entonces, una persona que se exprese de esa manera, óigame, y no es que no tenga la razón, déjenme decirle, no es que somos fáciles de llevar. Recuérdese lo que leíamos anteriormente, usted va a entrar en una relación de personas que de seguro lo van a lastimar. Pero ¿cómo usted sabe que usted está creciendo en su relación con Dios? Cuando así como Dios le ha perdonado, usted sabe perdonar al otro. ¿Fue malo lo que te hizo? Sí, fue malo. Pero en vez de venganza, le di perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo. Como le dijo Pedro al cojo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Como ya yo no tengo venganza en mi corazón, no te puedo dar venganza, te voy a dar perdón. ¿Tú levantabas la mano? No, era Josué entonces. Son dos preguntas. La primera es, ¿qué es amar a Dios?
Bueno, Lo digo porque el Señor nos manda amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. El estándar sería ese. Pero uno puede amar a Dios como ama a su prójimo, como Él nos manda amar a su prójimo, digo, a nuestro prójimo. fíjate, tú comenzaste alto y fuiste bajando la voz. Entonces, Dímelo en el mismo. mi primera pregunta fue, ¿qué es amar a Dios? Sí. ¿Y por qué lo pregunto? Porque hemos comentado que el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Entonces, no sé si sería correcto como ese mismo tipo de amor hacia Dios. No sé si me doy a... Yo voy a responder lo que yo entiendo, a ver si es eso lo que tú quieres saber. ¿Qué es amar a Dios? Todos sabemos lo que es amar. Es ese sentimiento que nos impulsa y nos une a lo que amamos. Tratamos de agradar a lo que amamos, tratamos de estar cerca de lo que amamos, tratamos de vincularnos estrechamente, porque el amor es precisamente un sentimiento que vincula, une. ¿Entendido? Entonces, más que qué es amor, es cómo deberíamos amar. Pero amar A Dios. El pasaje lo tenemos aquí enfrente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso quiere decir que todas tus emociones, tus sentimientos, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense que nosotros, o en la antigüedad, esas eran áreas que se usaban indistintamente. Si lo dice así, lo que me está diciendo es, lo que me está haciendo que es un énfasis. Porque para los antiguos, los sentimientos estaban en el corazón. De hecho, todavía usamos la práctica. Te amo con todo mi corazón. ¿Entendido? El alma también es el asiento de las emociones. Y nuestra mente es la parte racional. Es decir, todas las áreas de nuestro ser, el Señor dice, con todas las áreas de nuestro ser debemos amar a Dios. Es decir, el amor de nosotros hacia Dios debe ser sin reservas. No hay un área que no debe ser completa para Él. Por eso te dice con toda. Es decir, no con una parte, con toda. Es sin reserva. Entonces, el amor de Dios hacia nosotros es un amor tan grande, tan grande, tan grande. Es un amor que es tan incomprensible que Jesús, quien pudo haber usado las mejores palabras para explicar el amor de Dios hacia nosotros, solo nos dijo, porque de tal manera fue un amor tan grande, un amor que no se entiende, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, a su amado hijo, para rescatarnos a nosotros. Fue un amor sin reservas también. Es decir, Dios nunca nos pide que hagamos nosotros cosas más grandes que las que Él hace. Siempre lo de nosotros queda terminando siendo como una caricatura delante de lo de Él, que es tan inmenso, tan grande. ¿Entiendes? No sé si logré responder. Sí. Okay. Ahora va a otra. Entonces, el yo llegar al punto de poder decir que yo amo a Dios, eso comienza y puede decir que hay un proceso, o por ejemplo yo siendo impío al momento de mi conversión, que dudo que sea el caso, es decir, yo no puedo decir que yo amo a Dios en ese momento. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en nuestra entrega a ese amor, dijo, si mal no estoy citando, Francis Schaeffer, que el ser humano ama. Y el problema del pecado en el ser humano es un problema de amor. ¿Cómo así de amor? Sí, que la persona ama más al pecado que a Dios, pero es amor.
Y nuestro amor a Dios nos alejará del pecado, o nuestro amor al pecado nos alejará de Dios. ¿Cuál es la evidencia de qué tanto amamos a Dios? Es sencillo. ¿Qué tanto obedecemos sus mandamientos? Jesucristo dijo: el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? Obedeciendo sus mandamientos. El impío no obedece los mandamientos de Dios, pero tampoco le interesa obedecerlo. Y te puede decir con su palabra: no, yo amo a Dios, para mí Dios eso es lo más grande que hay en el mundo. Pero te lo puede decir con un cigarrillo en la mano, o con una cerveza en la mano, o con una mujer que no es su esposa, ¿entiendes? O un vendedor, sabiendo que está engañando al otro, decirte que él ama a Dios como lo más grande que hay en su vida. Dios es lo más importante en mi vida, pero sus hechos no lo demuestran. ¿Cómo nosotros sabemos que verdaderamente amamos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, conforme obedecemos sus mandamientos. Pero fíjense que siempre que nosotros pecamos, es que la balanza se inclina. Y es que amamos más a ese pecado que a Dios. Eso es claro así. Lo que pasa es que nosotros lo disfrazamos. ¿Y cómo es que se dice en el ambiente evangélico cuando una persona peca? Cayó en pecado. Y al caído todo el mundo le coge pena. El primero que se coge pena es él mismo. Él no dice: yo soy un desobediente, yo desobedecí la ley de Dios. Y sabiendo que Dios me estaba mirando, es más, sabiendo que Dios está dentro de mí, como quiera pequé. No, ay hermano, oren por mí, que yo caí en un pecado. Se habla también de la debilidad. No, porque mi debilidad, yo vivo corrigiendo a cada rato eso. Digo, no, eso no es debilidad, eso se llama concupiscencia. Pero decir la palabra concupiscencia es pesado. Decir que es que tú amas tanto un pecado es difícil. Y de hecho todavía nosotros decir concupiscencia es como maquillar lo que hay dentro de nosotros. La palabra correcta es que eso no es una debilidad, es tu amor hacia un pecado. Tú amas tanto ese pecado, pero ¿qué decimos? Esa es mi debilidad. ¿Y quién ataca al débil? Nadie. Porque el que ataca al débil nada más pierde. Si el débil le ganó, perdió. Y si él le ganó al débil, perdió también, porque es un abusador. Entonces, ¿qué sucede? Hemos hecho eso. Hemos hecho de que, ay, esta es mi debilidad. Y lo grande es que entonces, congregacionalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el Señor nos manda a no juzgar. ¿Eso es lo que nos manda el Señor? No, en esa ocasión no. ¿O acaso no dijeron en un momento que a ese débil que estaba pecando, acostándose con la mujer de su papá, saquen a ese impío del grupo de ustedes? ¿O eso no está en la Biblia? Al que está con esa debilidad, no es que el Señor dice: si tú ves a tu hermano en falta, repréndelo tú y él a solas. Si no te oye, llama a 2 o 3. Si no, dilo delante de la iglesia. Y si ni así se arrepiente, bótenlo. Ténganlo como un gentil y publicano, es decir, como una persona. Y claro, cuando decimos bótenlo, no es que usted lo eche de la iglesia. Esa persona puede seguir asistiendo a la iglesia. Usted lo va a tratar como usted trata a un inconverso. ¿O usted trata a un inconverso con la punta del pie? No, usted lo debe tratar con amor. Pero saber que ese no es cristiano nada, como dice la película. Cristiano, ahí no vive ningún cristiano. Quería añadir un poco también a eso. Y el mismo hecho de que cuando tomamos el tema de las buenas obras, por ejemplo, vemos cuál es el propósito de las buenas obras y quiénes son los que hacen buenas obras, pero también englobamos el hecho de amar a Dios es una buena obra. Entonces vemos que solamente los cristianos son los que pueden amar a Dios. Pero ¿por qué? Porque esas obras son las que van a glorificar a Dios. Dice la Biblia que Dios glorificado a mi Padre que hay muchos frutos, ¿verdad? Entonces, el cristiano puede amar a Dios porque vive una vida para su gloria. El impío nunca
lo va a poder hacer aún cuando esa persona viva una vida aparentemente piadosa. ¿A qué me refiero? Que una gente no me meta con nada, con nadie, sea una gente quizá correcta en todo lo que hace, o que sea aparentemente justa. Delante de Dios, esa persona sigue siendo un impío, y todo lo que hace solamente acarrea condenación para su alma, mientras esté fuera de la gracia de Dios. Carlos. Esto es una pregunta que yo quería hacer ahorita, con relación a lo de la paja y la vida. Usted lo volvió a tocar con no juzgar a los demás. Si un hermano mío comete un pecado delante de otros hermanos y yo lo vi y los demás se deleitaron o por lo menos no dijeron nada, mi deber como hermano es sacarlo aparte o reprenderlo ahí mismo. No sé si me he explicado muy bien. Sí, te entendí muy bien. Las faltas públicas se corrigen públicamente, porque tú no solo corriges. Oigan, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el juicio que no debemos hacer? Un juicio condenatorio. Pero el juzgar para hacer entender a la persona que está mal, porque el propósito de este juicio del que estoy hablando ahora no es condenar. El propósito es ayudar a que la persona entre en razón. Si tú ves a tu hermano en falta, ve y llámale. Y luego nos dice Santiago que cuando nosotros hacemos volver al hermano que esté en falta, hemos librado su alma del Seol. Entonces, ¿qué sucede? El propósito no es condenarlo, es ayudarlo a crecer en su relación con Dios. Es mostrarle que está mal. Y si él hizo eso delante de otros, yo debo mostrárselo delante de todo el que está ahí. Porque si yo luego lo llamo a él solo aparte, los otros se van a quedar sin la instrucción. Y la meta es hacer entender de que es así. Es bíblico lo que estoy diciendo, claro. Cuando Pablo llamó a la atención a Pedro, miren si era valiente Pablo, llamó la atención a Pedro, lo hizo en público. Porque la falta que Pedro estaba haciendo era en público. Sí, porque él mismo dice, y hasta Bernabé. Es decir, Bernabé, que fue un tipo tan conciliador y que salió a predicar conmigo a los gentiles y no tenía el problema porque si no, no iba a comer. Usted se imagina los años que duraron ellos en ese viaje. Uno lo lee en un ratico, pero uno no sabe si ese viaje duró 1 año, 2 años, 3 años. ¿Entendido? Entonces, Bernabé comía con los gentiles cuando él andaba con Pablo. Pero ahora que Pedro está en esto, Bernabé también está siendo llevado a ¿qué? A la hipocresía. Porque Pablo no tenía problema en que ellos no comieran con los gentiles. Era su inconsistencia, que cuando no venían los judaizantes, ellos ¿qué es lo que es un sándwich de pierna? Tráemelo y pónmele doble. Loco de chuleta, no, yo no como cosa inmunda. Pero cuando están los judaizantes, ¿entendido? Entonces, esa hipocresía es que él está sancionando. Pero es importante que sepamos que siempre que estamos llamando a un hermano, el propósito es restaurar, el propósito es crecimiento espiritual. El propósito no será humillar, maltratar, herir, condenar, porque nuestro juicio no es condenatorio, es restaurador. Pero ese mismo que nos mandó a hacer el juicio restaurador me dice, si no se puede restaurar, tenlo como un pecador que necesita que se le predique el evangelio desde el principio. ¿Se entiende? Es decir, ese que persiste en un pecado y tú le dices, pero es que la Biblia dice esto. Bueno, pero así que yo soy. Ah, no, espérate. Tenlo como un pecador. ¿Pierde la membresía una persona así? Claro. Por eso es que estamos aquí poniéndonos claro en todo esto. Y aunque todavía no hemos llegado a ese punto, pero vamos a llegar al tema de la membresía. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? Algo que quiero mencionar es que en el caso de que no es público, en el caso como decía Casi, tiene que pasar, dice, si te pilla
Exactamente. Si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, esto significa que también hemos sido reconciliados con todos los demás que han sido reconciliados con Dios. Después de describir en la primera mitad de Efesios 2 la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, Pablo se dirige en la segunda mitad de Efesios 2 a describir lo que esto significa para la relación entre judíos y gentiles, y por extensión entre todos los que están en Cristo. Él escribe, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 14, 16. Se entiende, ¿no? El Señor no solo nos ha llamado para reconciliarnos con Dios, sino también para reconciliarnos con todos aquellos que Él ha reconciliado con Dios. Y así como nosotros sabemos que hemos sido reconciliados con Dios, sabemos que Dios ha reconciliado consigo a los otros que están a nuestro alrededor. ¿Se entiende? Como nosotros conocemos el procedimiento que Dios usó con nosotros, que no lo merecíamos, que no lo merecemos, así mismo es el procedimiento que Dios usó con nosotros. No lo merecen. ¿Se entiende? Por tal razón yo no debo esperar que el otro se comporte de manera perfecta. Chocamos, pero chocamos porque tenemos defecto ambos. ¿Entendido? Y debemos estar conscientes de eso. Tú levantaste la mano. Sigamos. Una familia, una comunión y un cuerpo. Quizás el meditar en la analogía de una familia nos ayude a ver que estando reconciliados con Dios también significa estar reconciliados con tu pueblo. Si tú eres un huérfano, tú no adoptas a tus padres, ellos son los que te adoptan a ti. Si tus padres adoptivos se llaman Ortiz, ahora asistirás a las cenas familiares de los Ortiz, junto con los padres y todos sus hijos. Compartirás un cuarto por las noches con los hijos de los Ortiz. En la escuela, cuando la maestra pase la lista de asistencia y diga Ortiz, levantarás tu mano como tu hermano mayor hizo antes de ti y tu hermana menor hará después de ti. Y tú haces esto, no porque decides jugar el rol de los Ortiz, sino porque alguien fue al orfanato y dijo, tú serás un Ortiz. Ese mismo día, tú te convertiste en el hijo de alguien y en el hermano de otro. Tú no eres Ortiz, eres cristiano, nombrado por aquel mediante el cual fuiste adoptado, Cristo. Ahora eres parte de toda la familia de Dios, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Como dice el eslogan aquel, más claro de ahí, No ni el para agua. gallos. Esta no es una familia disfuncional con sus miembros lejos los unos de los otros. Esta es una comunidad en profundo compañerismo. Cuando Dios te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, Él también te llamó a la comunión con toda la familia. Y esto no es un compañerismo cortés y formal. Se trata de un cuerpo unido por nuestras decisiones individuales, pero también unido por mucho más que una decisión humana, la persona y obra de Cristo. Serías tan tonto si dijeras, yo no soy parte de la familia, como si cortaras tu mano o nariz. Como Pablo le dijo a los corintios, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tiene que dar la cita porque se está grabando para... Ok.
Primera de Corintios 12:21. Y las otras cosas. Nunca el Nuevo Testamento concibe al cristiano existiendo prolongadamente fuera de la comunión de la iglesia. La iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo, el pueblo de Dios en Cristo. Fíjense, estoy dando respuesta a personas que dicen, no, yo no soy miembro de ninguna iglesia, yo soy cristiano. O algunos conceptos modernos que hay hoy en día, que ustedes van a encontrar personas que ellos son cristianos, ellos no asisten a ninguna iglesia, pero ellos ven por televisión el culto que transmite tal iglesia, o ven por internet el culto que transmite tal iglesia, o escuchan en la radio la predicación de tal pastor, y de ahí ellos se alimentan. Yo he escuchado a muchas personas así, yo me nutro de lo mejor que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque yo escucho el mensaje de MacArthur, escucho el mensaje de Piper, escucho el mensaje de Sproul, de Ezequiel Molina, y ellos creen que ellos están, yo me alimento de lo mejor. Pero sucede que la vida cristiana, concebida por Dios, es en un cuerpo. Y en un cuerpo recibimos nutrientes de otros y nosotros nutrimos a otros. Uniéndose a una iglesia real. Cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a una iglesia local porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual. Él se une a una iglesia local porque es la expresión de lo que Cristo ha hecho en él, un miembro del cuerpo de Cristo. Estar unido a Cristo significa estar unido a cada cristiano, pero esa unión universal se debe dar en la vida y existencia de una iglesia local. Ese es otro punto. Yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo. No. La evidencia de que tú perteneces a esa es que tú estás perteneciendo a una iglesia local. Si no hay una pertenencia a una iglesia local, tú no perteneces a aquella. Y vamos a ver más adelante que quien da testimonio de que tú eres cristiano no eres tú. Debe haber una iglesia que da testimonio y dice, sí, esa persona es cristiana. El testimonio no puede ser solo mío. Si no hay una iglesia que avala que yo soy cristiano, una iglesia local, mi testimonio no vale. ¿Entendido? A veces los teólogos hacen una distinción entre la iglesia universal, todos los cristianos de todas partes a lo largo de la historia, y la iglesia local, aquellas personas que se reúnen en la calle por donde vives para escuchar la palabra siendo predicada y practicar el bautismo y la cena del Señor. Aparte de unas pocas referencias sobre la iglesia universal, como en Mateo 16:18 y la mayoría de menciones en Efesios, la mayor parte de las referencias a la iglesia en el Nuevo Testamento son de iglesias locales, como cuando Pablo escribe a la iglesia de Dios en Corinto o a las iglesias en Galacia. La relación entre nuestra membresía en la iglesia universal y nuestra membresía en la iglesia local se parece mucho a la relación entre la justicia que Dios nos dio a través de la fe y la práctica real de justicia en nuestra vida diaria. Cuando nos hacemos cristianos a través de la fe, Dios nos declara justos. Sin embargo, todavía estamos llamados a ser activamente justos. Una persona que felizmente puede llevar una vida pecaminosa pone en duda, en primer lugar, si alguna vez poseyó la justicia de Cristo. Vea Romanos 6, 1, 18, 9, 5, 14 y Santiago 2, 14, 15. Así también es con aquellos que se niegan a comprometerse a una iglesia local. Comprometerse a un cuerpo local es el resultado natural de estar en Cristo. Confirma lo que Cristo ha hecho. Si en realidad no tienes ningún interés de comprometerte a un grupo de creyentes, hombres y mujeres,
que han hecho de la Biblia el fundamento de sus vidas, cuestiónate si en verdad perteneces al cuerpo de Cristo. Pon atención cuidadosamente a lo que el autor de los Hebreos dice. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos a la fe y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 23, 27. Nuestro estado ante Dios sí es auténtico. Se traducirá en nuestras decisiones diarias, aun cuando el proceso sea lento, esté lleno de tropiezos. No te complazcas con la vaga idea de que posees la justicia de Cristo, sino estás persiguiendo una vida de justicia. Igualmente, no te engañes con la idea de que perteneces a la Iglesia Universal, si no estás persiguiendo esa vida junto a una iglesia local. Excepto en circunstancias muy raras, un cristiano verdadero construye su vida junto a la vida de otros creyentes a través de una comunión concreta con una iglesia local. Él sabe que todavía no ha llegado a la cúspide de la vida cristiana. A veces cae y tiene la necesidad de rendir cuentas y de ser instruido en ese cuerpo local de gente llamado iglesia. Y al mismo tiempo ellos lo necesitan. Cuando nos reunimos para adorar a Dios y ejercitamos el amor y las buenas obras hacia los demás, demostramos en la vida real el hecho de que Dios nos ha reconciliado a nosotros consigo mismo y con los demás. Nosotros le demostramos al mundo que hemos sido transformados. Principalmente no porque nos memorizamos versículos de la Biblia u oramos antes de la comida o damos una porción de nuestros ingresos y escuchamos estaciones de radio cristianas, sino porque mostramos cada vez más una disposición para tolerar, perdonar y aún amar a un montón de compañeros pecadores. Es muy importante el tener claro todo esto, de que lo que hace la gran distinción es nosotros pertenecer. Ni siquiera es nosotros asistir, porque también nosotros podemos asistir a una iglesia, pero no nos involucramos, que es lo que muchas veces yo hablo a los hermanos. Hay hermanos que asisten el domingo a la iglesia y después se desaparecen durante toda la semana. Eso no es pertenecer a una iglesia, eso no es membresía, eso se llama asistencia. Usted asiste el domingo, pero de lo que pasa con los demás durante toda la semana, usted ni se entera ni le importa. Eso no es pertenecer. ¿O acaso cuando hay un virus, no se entera el cuerpo entero que hay un virus en el cuerpo? Cuando hay un uñero en un pie, no se entera el cuerpo entero de que hay un uñero en un pie. Se entera. Entonces, si somos un cuerpo, la simple asistencia a la iglesia no dice que somos miembros de ese cuerpo. Si los problemas de los demás hermanos a ti hasta se te olvidan a grado tal que tú lo escuchaste, pero nunca más te recordaste de eso, examínate. Porque ¿qué parte del cuerpo se duele y la otra parte del cuerpo no se entera? A veces suceden cosas en la iglesia que se publican y después al tiempo, ¡ay, verdad! ¿Y en qué quedó eso? Revísese, si usted está de esa manera, sepa que usted está portándose más como alguien que asiste a un lugar que alguien que pertenece a ese lugar. La pertenencia tiene que ver con eso.
Vuelvo a repetir, no es un asunto, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que yo pertenezco, por ejemplo, a un club, yo asisto cuando yo quiero servicio de ese club y ya no asistí. Usted está en el club, por ejemplo, ¿cuál? En el club de los Trinitarios, ¿cuál? ¿Y quién aquí? En el de los Trinitarios. Usted pertenece al club de los Trinitarios. El día que usted quiere ir a usar la piscina, usted va, se tira en su piscina. Pero si usted se quiere durar 3 meses sin ir a tirarse en esa piscina, usted lo que tiene que tener su cuota al día, pagar su cuota. Eso no es la iglesia. Y hay hermanos que así es que se comportan con la iglesia. Ellos asisten el día que le da su voluntad, pero no se involucran en nada de lo que tiene que ver con la iglesia. Hay quienes uno convoca a evangelizar, no evangelizan. Convoca a limpiar la iglesia, no limpian la iglesia. Convoca a pintar, no viene a pintar. Convoca a esto, nunca se puede involucrar en nada. Claro, hay algunos que como no pueden, llaman y dicen, oigan, cuánto yo desearía, pero permítame aunque sea mandarle un juguito para allá. Eso es involucrarse. Quizás no puede venir, quizás no puede hacer el juguito, pero puede. Yo le voy a mandar a comprar una pizza. ¿Cuántos son los que están allá? Era un ejemplo, es el cocote. Era un ejemplo. Ya cenaron ellos dos. Señores, yo he visto eso en la iglesia, de hermanos que no se pueden enrolar. A mí me sorprendió, de hecho, en una ocasión en la central, que llaman, aló, y por cierto, yo tomé el teléfono. Mire, pastor, que yo no puedo ir, eso y lo otro, pero yo quiero pedir una pizza para ustedes. ¿Ustedes no lo permiten? Digo yo, pero hermano, el Señor lo puso en su corazón. Es decir, el hecho de que esa persona no puede, porque yo estoy consciente que hay personas que no pueden, no es que no quieren, es que no pueden. Pero lo primero es que usted debe revisarse de si nunca puede. Y si es verdad que nunca puede, pero por lo menos una llamadita. Hay quienes llaman por lo menos para lamentarse porque a lo mejor no tienen una economía para comprar la pizza, pero por lo menos, ¿y cuánto están allá? Óigame, cuánto yo hubiera querido estar allá, pero no puedo porque, ¿te entiendes? Entonces, eso es sentirse parte, y a eso es que estamos llamando a la iglesia. Mis hermanos, nosotros somos una iglesia pequeña, no somos 50 miembros, y somos demasiado despersonalizados. Aquí hay hermanos que no conocen a los que estamos congregándonos aquí. Y usted ve que a cada rato en el WhatsApp o en algo, ¿y quién es fulano? Nosotros tenemos que hacernos la meta de conocer a cada quien. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque eso es lo que evidencia de que yo pertenezco a ese grupo. Y no me estoy refiriendo al nuevo, porque cuando una persona, preguntar quién es Wanda es entendible. Personas que tienen casi un año con nosotros, y a veces más de un año. ¿Y quién es fulano? No, yo debo ponerme como meta saber quiénes son los que están en la iglesia. Corroborando con lo que usted dice, también a veces hay miembros de la iglesia que uno se pasa 2 y 3 meses y no lo ve. ¿Que uno se pasa? 2 y 3 meses y no lo ve. Bueno, no vamos a poder avanzar más. Yo entiendo lo que dice Vladimir, pero es precisamente lo que estoy sancionando. Una persona que pasa 3 meses sin justificación, y voy a aprovechar lo de los 3 meses para hablar de alguien que no va a estar casi por 3 meses. En el caso del hermano Fernando, ustedes saben que Fernando trabaja en un ministerio, y ese ministerio hay temporadas que tienen mucho trabajo, y su trabajo es precisamente en temporada alta en el ministerio, en el campamento de vida joven
allá en Jarabacoa. De hecho, lo que ellos hacen, los que trabajan en ese ministerio, es que se mudan para allá. Y ese es el caso de Fernando y su esposa Esther, que se mudaron para allá durante este tiempo. Ellos van a durar casi 2 meses allá. De hecho, él pidió un permiso para salir en el periodo que el grupo va a estar en Barahona, porque él es el host de este grupo, es decir, él es el que le sirve de anfitrión y de contacto al pastor Ricky. Entonces, en ese tiempo, él va a ir a Barahona, pero de Barahona nuevamente se va a ir para allá, para Jarabacoa. Ese es el caso de ellos. Pero cuando una persona sin una razón justificada, otro caso es el caso de la hermana Olga. La hermana Olga no está viniendo a la iglesia, pero hay una justificación. Es una persona que no puede salir de su casa. Pero una persona que no está enfermo, yo no sé si ustedes se han fijado, hermanos, que hay quienes no pueden asistir a la iglesia un domingo, pero no se afanan por hacer el esfuerzo de venir un miércoles. Sino, si yo puedo, el otro domingo. Y si el otro domingo le pasó algo también. No, hermanos. Eso no es lo que la Biblia plantea como membresía. Si a mí no me hace falta asistir a la iglesia, yo no soy miembro de esa iglesia. Si a mí no me hace falta saber de mis hermanos, yo no pertenezco a ese grupo. Vamos a dejarnos de sentimentalismo. Y por eso que estamos teniendo este espacio, un espacio en donde, oye, yo tengo que cuestionarme, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en la iglesia? Porque la iglesia, como decía el primer título que estamos leyendo, es un pueblo. Yo pertenezco a ese pueblo, pero luego vamos a ver que es el ejemplo también de un cuerpo. Yo pertenezco a ese cuerpo. Y es un espacio que estamos teniendo ahora para reflexionar, porque bíblicamente Dios me dice que yo estoy mal, porque así como yo estoy llamando a aquel que no se involucra al no saber. Fíjense, por ejemplo, el domingo pasado teníamos Santa Cena, que yo le dije, júntense con una persona que usted haya compartido poco. Esa es una oportunidad para si usted, pero yo le veo la carita a aquel, pero yo no sé quién es. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy Juan Francisco. Entonces, ya, yo no sé para qué él mira para atrás, porque hay más Juan Francisco aquí en esta iglesia. Aquí había mucho José Manuel, ahora hay muchos Carlos, pero Juan Francisco hay un solo. ¿Entendido? Él mira para atrás. Entonces, mis hermanos, ese es el llamado. Y precisamente hablando de Carlos, yo quiero notificarles, hermanos, que Carlos Montero y su esposa Elsa, la idea era que ellos iban a venir hoy, porque el domingo pasado lo íbamos a despedir. Ellos se van a mudar para Nagua, van a estar trabajando con el Ministerio de Vida Joven. Ustedes saben que ellos trabajaban con ese ministerio y ahora están necesitando misioneros de Vida Joven en Nagua y se van a mudar para allá. Ya ellos no van a seguir asistiendo a nuestra iglesia. Le digo esto para que si usted nota la ausencia, sepa que es que ya ellos no van a seguir asistiendo a nuestra iglesia. Es probable que todavía el contacto lo mantengamos a través de redes sociales, llamadas telefónicas y esas cosas, pero ellos ya no estarán con nosotros, por lo menos durante el tiempo que estén trabajando en Nagua. Pedimos la oración por estos nuestros hermanos que se trasladan para Nagua, y la primera oración que pedimos es que ellos puedan conseguir una iglesia de sana doctrina allá en Nagua y que se puedan congregar allá. Pregunta, comentario, interrogante. Vamos a orar. Carlos.